En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Ecal o Santo. Me llevó dentro del santo y midió sus pilastras 6 codos de ancho por cada uno de sus lados. El vano de la entrada medía 10 codos. Las paredes laterales de la entrada medían 5 codos de ancho por cada lado. Midió su longitud, que resultó ser de 40 codos, y su anchura de 20 codos. El debir o santo de los santos. Penetró en el interior y midió la pilastra de la entrada 2 codos, después la entrada 6 codos, y las paredes laterales de la entrada 7 codos. Midió su longitud, que fue de 20 codos, y su anchura de 20 codos delante del santo. Y me dijo: esto es el santo de los santos. Las celdas laterales. Midió el muro del templo, que tenía 6 codos. La anchura del tránsito lateral que rodeaba el templo era de 4 codos. Las celdas laterales estaban superpuestas en 3 pisos de 30 celdas cada uno. Se habían dispuesto en el muro del templo salientes para estribar las celdas que lo rodeaban. Así las celdas no estriban en el muro del templo. La anchura de las celdas aumentaba a medida que se subía, ensanchamiento que se lograba a costa del muro, según se subía, y todo alrededor del templo. Por eso el interior se ensanchaba por arriba. Del piso inferior se subía al de en medio, y de este al superior. Vi también que el templo tenía un talud, todo alrededor, que servía de base de las celdas laterales, medía una vara entera de 6 codos. El espesor del muro de las celdas laterales por el exterior era de 5 codos. Quedaba un pasadizo entre las celdas laterales del templo. Entre las alas había una anchura de 20 codos, todo alrededor del templo, y las celdas laterales tenían 2 entradas sobre el pasadizo, una hacia el norte y otra hacia el mediodía. El pasadizo medía 5 codos en todo su perímetro. El edificio occidental. El edificio que bordeaba el patio por el lado occidental tenía 70 codos de anchura. La pared de este edificio tenía un espesor de 5 codos, todo alrededor, y una longitud de 90 codos. Después midió el templo, que tenía 100 codos de largo. El patio más el edificio y sus muros tenían una longitud de 100 codos. La anchura de la fachada del templo más el patio occidental era de 100 codos. Midió también la longitud del edificio a lo largo del patio que tenía detrás y sus galerías a cada lado, 100 codos. Ornamentación interior. El interior del santo y los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas enrejadas, las galerías de los 3 lados, alrededor, frente al umbral, estaban recubiertos de una madera, todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas, y éstas estaban guarnecidas de un enrejado, desde la entrada
hasta el interior del templo y por fuera, así como en todo el ámbito del muro, por fuera y por dentro. Había representados querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía dos caras, una cara de persona vuelta hacia la palmera de un lado y una cara de león hacia la palmera del otro lado, así por todo el ámbito del templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada estaban representados los querubines y las palmeras en el muro. El jambaje del santo era cuadrado. El altar de madera. Delante del santuario se veía una especie de altar de madera de 3 codos de alto, 2 codos de largo y 2 de ancho. Sus ángulos, su base y sus lados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Las puertas. El santo tenía una puerta doble, y también el santuario. Eran puertas de 2 hojas móviles, 2 hojas de una puerta y 2 en la otra. Y por encima, sobre las puertas del santo, había representados querubines y palmeras, como los representados en los muros, sobre la fachada del vestíbulo. Por el exterior había un arquitrabe de madera, ventanas enrejadas y palmeras había a ambos lados, en las paredes laterales del vestíbulo, las celdas laterales del templo y los arquitrabes. Dependencias del templo. Luego me hizo salir al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a las salas situadas cara al patio, es decir, frente al edificio al norte. La longitud era de 100 codos hacia el norte, y la anchura de 50 codos, frente a los pórticos del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior. Había una galería a lo largo de la galería triple, y por delante de las salas un corredor de 10 codos de ancho hacia el interior y 100 codos de largo. Sus puertas daban al norte. Las salas superiores eran estrechas, porque las galerías les comían parte de su espacio, más estrechas que las de abajo y las del medio del edificio, porque estaban divididas en 3 pisos y no tenían columnas como el atrio. Por eso se iban estrechando con relación a las de abajo y las del medio, a partir del suelo, y el muro exterior paralelo a las salas, en dirección al atrio exterior, frente a las salas, tenían 50 codos de longitud, pues la longitud de las salas que le daban al atrio exterior eran de 50 codos, mientras que las que miraban al santo tenían 100 codos. Por debajo de las salas había una entrada del lado del oriente que daba acceso desde el atrio exterior. A todo lo largo del muro del atrio, en dirección del mediodía, cara al patio y al edificio, había salas. Un corredor pasaba por delante de ellas, como en las salas situadas en dirección norte. Tenían igual longitud e igual anchura, iguales salidas, igual disposición y entradas iguales. Por debajo de las salas orientadas al mediodía había una entrada al comienzo de cada corredor, frente al muro situado hacia oriente, según se entra. Él me dijo: las salas del norte y las salas del mediodía que miran al patio son las salas del santuario, donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las cosas sacratísimas. Allí depositarán las cosas sacratísimas, la oblación, el sacrificio expiatorio y el sacrificio penitencial, porque es un lugar santo. Y cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán del santuario al atrio exterior sin haber dejado allí sus vestiduras litúrgicas, porque estas vestiduras son santas. Para acercarse a los lugares destinados al pueblo se pondrán otras ropas. Dimensiones del atrio. Cuando acabó de medir el interior del templo, me hizo salir en dirección al pórtico que mira a oriente y midió todo el ámbito.
midió el lado oriental con su vara de medir, 500 codos, de perímetro con la vara de medir. Luego midió el lado norte con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Después midió el lado sur con la vara de medir, 500 codos de perímetro. Por el lado occidental midió con la vara de medir 500 codos. Midió por fin por los 4 lados el muro que lo cercaba, todo alrededor, longitud 500, anchura 500, para separar lo sagrado de lo profano. Retorno del Señor. Me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente. En aquel momento la gloria del Señor de Israel llegaba por la parte de oriente, emitía un ruido como de aguas caudalosas y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que yo había tenido cuando vine para la destrucción de la ciudad y también como lo que había visto junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por el pórtico oriental. El Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y advertí que la gloria del Señor llenaba el templo. Oí que alguien me hablaba desde el templo. Mientras el hombre permanecía junto a mí, me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se apoya la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los israelitas para siempre, y la casa de Israel, así como sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus jambas junto a mis jambas, con un muro común entre ellos y yo. Ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron. Por eso los he aniquilado lleno de cólera. De ahora en adelante alejarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y no habitaré en medio de ellos para siempre. Por tu parte, hijo de hombre, describe este templo a la casa de Israel para que queden avergonzados de sus culpas y tome nota de su plano. Si se avergüenzan de toda su conducta, enseñarles la forma del templo y sus planos, sus salidas y entradas, su forma y todas sus disposiciones, toda su forma y todas sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que guarde con exactitud todas sus leyes y disposiciones y las pongan en práctica. Este es el fuero del templo, en la cumbre del monte. Todo el territorio que lo rodea es santísimo. Tal es el fuero del templo. El altar. Estas son las dimensiones del altar en codos de codo y palmo. El foso medía 1 codo de hondo por 1 codo de ancho, y el reborde que rodeaba la orilla tenía 1 palmo. Y esta es la altura del altar, desde el foso hasta el zócalo inferior, 2 codos por 1 codo de ancho, desde el zócalo pequeño hasta el grande, 4 codos por 1 codo de ancho. El fóculo medía 4 codos y por encima del fóculo había 4 cuernos. El fóculo, que era cuadrado, medía 12 codos de lado, y el zócalo, que también era cuadrado, medía 14 codos de lado. El reborde que lo rodeaba tenía medio codo, y el foso se extendía 1 codo todo alrededor. Las gradas estaban vueltas hacia el oriente. Consagración del altar. Me dijo: Hijo de hombre, esto dice el Señor Dios. Estas son las disposiciones del altar el día en que sea erigido para ofrecer en él el holocausto y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas, o sea, los descendientes de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, oráculo del Señor Dios, les darás un novillo para que ofrezcan el sacrificio expiatorio. Tomarás su sangre y rociarás los 4 cuernos,
los 4 ángulos del zócalo y el reborde todo alrededor. Así lo purificarás y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo del sacrificio expiatorio que será quemado en una dependencia del templo, fuera del santuario. El segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiar el pecado y el altar. El rito será el mismo que con el novillo. Cuando hayas acabado el rito de la expiación, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los ofrecerás delante del Señor. Los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío como ofrenda expiatoria. Se hará también el sacrificio del novillo y del carnero sin defecto, tomado del rebaño. Así durante 7 días se hará la expiación del altar. Se purificará y se consagrará. Pasados esos días, desde el 8º en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de comunión. Y yo os seré propicio, oráculo del Señor Dios. Servicio del pórtico oriental. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, que miraba a oriente. Estaba cerrado. Y el Señor me dijo: este pórtico permanecerá cerrado, no será abierto y nadie pasará por él, porque por él ha pasado el Señor, Dios de Israel. Quedará pues cerrado. Pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia del Señor. Entrará y saldrá por el vestíbulo del pórtico. Reglas de admisión en el templo. Luego me llevó por el pórtico septentrional hacia la fachada del templo, y, al mirar, vi que la gloria del Señor llenaba el templo y caí rostro en tierra. El Señor me dijo: Hijo de hombre, presta atención. Por interés y escucha bien lo que te voy a decir acerca de todas las disposiciones del templo del Señor y de todas sus leyes. Te fijarás bien en lo que respecta a la admisión en el templo y a la exclusión del santuario, y dirás a esta casa rebelde, la casa de Israel: esto dice el Señor Dios: ya pasan de la raya todas vuestras abominaciones, casa de Israel, que habéis cometido introduciendo extranjeros incircuncidados de corazón y de cuerpo para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi templo. Cuando me ofrecíais mi alimento, grasa y sangre, así habéis roto mi alianza con todas vuestras abominaciones, en lugar de atender al ministerio de mis cosas santas. Habéis encargado a otros el ejercicio de mi ministerio en mi santuario, en lugar vuestro. Esto dice el Señor Dios: ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que viven entre los israelitas. Los levitas. En cuanto a los levitas, que me abandonaron cuando Israel se descarriaba lejos de mí para ir en pos de sus basuras, soportarán el peso de sus culpas. Serán en mi santuario los encargados de la guardia de las puertas y ministros del servicio del templo. Ellos inmolarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y estarán a su disposición para servirle, por haberse puesto a su servicio delante de sus basuras y haber sido para la casa de Israel ocasión de culpa. Juro con la mano alzada, oráculo del Señor Dios, que tendrán que soportar el peso de su culpa. No se acercarán más a mí para ejercer ante mí el sacerdocio, ni para tocar mis cosas santas y las cosas sacratísimas. Soportarán el peso de su ignominia y de las abominaciones que cometieron.
Les encargaré el ejercicio del ministerio en el templo y en lo que atañe a su servicio y a todo lo que allí se hace. Los sacerdotes. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme, y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre, oráculo del Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. Cuando entren por los pórticos del atrio interior, llevarán hábitos de lino. No irán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior y en el templo. Llevarán en la cabeza turbantes de lino y fajas de lino a los riñones. No se ceñirán nada que transpire el sudor. Cuando salgan al atrio exterior, donde el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan oficiado, las dejarán en las salas del santo y se pondrán otras ropas, con el fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza ni dejarán crecer libremente su cabellera, sino que se cortarán cuidadosamente el pelo. Ningún sacerdote beberá vino el día que tenga que entrar en el atrio interior. No tomarán por esposa ni una viuda ni una mujer repudiada, sino una virgen de la raza de Israel. Una viuda solo en el caso de que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. En los pleitos serán ellos los jueces. Juzgarán conforme a mi derecho. Observarán en todas mis fiestas mis leyes y preceptos y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no contaminarse, pero por un padre, una madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana no casada podrán contaminarse. Después de haberse purificado, se contará una semana, y luego el día en que entre en el santuario, en el atrio interior para oficiar en el santo, ofrecerá su sacrificio expiatorio, oráculo del Señor Dios. No tendrán heredad alguna. Yo seré su heredad. No les daréis propiedad en Israel, yo seré su propiedad particular. Se alimentarán de la oblación y de las víctimas del sacrificio expiatorio y del sacrificio penitencial. Todo lo que sea consagrado al anatema en Israel será para ellos. Será para los sacerdotes la mejor de todas vuestras primicias y de toda clase de ofrendas reservadas que presentéis. Daréis a los sacerdotes lo mejor de vuestras moliendas, para que llegue la bendición a vuestros hogares. Los sacerdotes no comerán carne de ninguna ave ni bestia muerta o desgarrada.